La, la profe, buenos días. Hola, profe, muy buenos días. Buenos días, profe. Bien, gracias a Dios, profe, ¿y usted? Muy bien, todo muy bien. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Dana, ¿cómo estás? Buenos días, Bien. profe. Buenos días. Profe, una pregunta. Buenos días. Pregúntame, escucho. Hay que tener la cámara encendida. Sí. Ok. Bueno, voy a ir tomando lista mientras tanto. Profe, una pregunta. ¿Vamos a dar las 3 horas de clase o solo cuántas horas? Bueno, vamos. La primera hora la vamos a ver. La segunda hora les voy a dejar unos ejercicios para que los hagan. Y la tercera hora, que es de sistemas, nos volvemos a conectar. Ah, ya, profe. Profe, entonces solo vamos a ver una hora de matemáticas en Zoom. La siguiente va a ser el trabajo y sistemas, nos volvemos a conectar. Correcto, Valeria. Exactamente así. Ok. Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar. Em, Les voy a compartir por aquí. Bueno, ¿me confirman? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, señor. Bueno, chicos, entonces, antes de salir a vacaciones, habíamos iniciado el tema de proporcionalidad. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, señor. Bueno, eso es lo último que deben tener en el cuaderno, proporcionalidad directa. Entonces, para retomar, vamos a ver un ejemplo referente pues a lo que vimos la última clase, que era proporcionalidad directa. Entonces, resulta que bueno, esta información yo se la voy a subir a la plataforma junto con la actividad pues para que lo tengan. Si tienen posibilidad, lo pueden imprimir y lo pegan en el cuaderno, o si no, pues lo transcriben. Pero Profe, dime, Tatiana. ¿será que puede colocar ese lápiz para guardarlo? Por favor.
Vale, bueno, ahorita lo pongo. Entonces, em, resulta que, veamos, por acá nos dan un ejemplo. Dice, en una fábrica de balones, cada trabajador fabrica 5 balones al día. Si la empresa contrata más trabajadores, el número de balones que se fabrica será mayor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Significa que entre más trabajadores hayan, pues van a fabricar más balones, ¿cierto? Digamos que es como lo más lógico. Eso es la proporcionalidad directa. Recuerden que lo que hemos consignado en el cuaderno decía que cuando tenemos dos magnitudes o dos cantidades, en este caso tenemos cantidad de balones y cantidad de trabajadores, ¿cierto? Entonces, cuando una cantidad aumenta, pues la otra también aumenta. O sea que si aumentan los trabajadores, pues también aumentan los balones. Eso quiere decir proporcionalidad directa. Entonces nosotros hacíamos esto en una tablita que la hicimos en el tablero. Y la tablita es la siguiente. Esta tablita. Entonces, la tablita nos muestra aquí las dos cantidades. La primera que dice trabajadores y la segunda que dice balones. Entonces, miren que el ejemplo nos dice que cada trabajador fabrica 5 balones. Entonces, en esta tabla, miren que cuando hay un trabajador, tengo, ¿cuántos balones? Pues 5, porque es lo que nos dan de inicio en el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si contratamos otro trabajador? Entonces ya tenemos 2 trabajadores y significa que vamos a tener 10 balones. Si tenemos 3 trabajadores, pues vamos a tener 15 balones. Y si tenemos 5 trabajadores, pues vamos a tener 25 balones. Entonces, miren que cuando aumentan los trabajadores, también aumentan los balones. Eso quiere decir proporcionalidad directa, que aumentan los dos valores o disminuyen los dos valores. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No problem. Bueno, entonces, por aquí otro texto dice, es proporcionalidad directa porque cuando aumentan los trabajadores también aumenta la cantidad de balones. Entonces, para que tengan esto muy claro, siempre que aumenta una cantidad, también va a aumentar la otra. Eso significa proporcionalidad directa. Entonces, veamos otro ejemplo de lo que veíamos en el tablero también. Y eso se llama constante de proporcionalidad o razón de proporcionalidad, que era lo que hacíamos en el tablero que dividíamos. ¿Se acuerdan de eso? Que teníamos que dividir y nos tenía que dar el mismo resultado siempre. Entonces, ese valor que nos da, ese resultado, se llama constante o razón de proporcionalidad. Entonces, dice, si dividimos el número de balones entre los trabajadores, obtenemos un resultado constante. Es decir, siempre es el mismo resultado. Entonces, acá tenemos otra vez la tabla. Es la misma tabla. Entonces, nos dicen que tenemos que dividir la cantidad de balones entre los trabajadores. Entonces, la primera, dice que tengo 5 balones y los divido entre un trabajador, ¿cierto? 5 dividido 1, pues nos da 5. Luego, la otra, 10 balones dividido entre 2 trabajadores también me da 5. La otra, 15 balones dividido entre 3 trabajadores también me da 5. Y la última, 25 trabajadores dividido entre 5, perdón, 25 balones dividido entre 5 trabajadores también nos da 5. Entonces, aquí podemos ver
que siempre nos da el mismo resultado. Entonces siempre nos da 5. Nos da 5 en este primero. En este de acá también nos dio 5. En este otro también. Y este otro también. Y si tuviéramos más cantidades, pues también nos tiene que dar siempre 5. Entonces, eso es lo que se conoce como la constante o razón de proporcionalidad. ¿Cómo se halla? Pues dividiendo una cantidad entre la otra. Que este era el ejercicio que hacíamos en el tablero. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Profe, Sí, dime. tenemos que mandar a fotocopiar esto. Lo puedes imprimir o lo puedes transcribir. Ah, listo, profe. Bueno, entonces, hasta aquí venimos con lo que es la proporcionalidad directa. Es así de simple. Simplemente cuando aumenta un valor, aumenta el otro también. Tiene que aumentar. Y tiene que ser, cuando hagamos la división, nos tiene que dar todos los valores el mismo resultado, para que sea la constante de proporcionalidad. Entonces, normalmente dividimos el número de abajo con el número de arriba. Por ejemplo, acá los balones como están abajo, pues los dividimos entre los trabajadores. Entonces, ahí se cambia como el orden, pero nos tiene que dar pues 5 en todos lados. Ahora, entonces, veamos qué sigue. Tenemos proporcionalidad inversa. Entonces resulta que la proporcionalidad se divide en dos. La primera que habíamos visto es la proporcionalidad directa, perdón, y luego está la proporcionalidad inversa. Entonces, ¿qué es la proporcionalidad inversa? Entonces también partimos de lo mismo. Dos cantidades, al igual que en la directa, pero en este caso, cuando son inversamente proporcionales, significa que cuando aumenta una cantidad, pues la otra disminuye. Entonces aquí es lo contrario a la directa, porque ¿quién me recuerda la directa cómo es? ¿No? ¿Nadie? Acabé de decir hace un ratico. Profe, dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida por ese mismo número. Ok, listo. Muy bien. Eso significa que si aumenta una cantidad, la otra también aumenta. Entonces, en este caso, va a ser lo opuesto. Si una cantidad aumenta, la otra va a disminuir. Que a eso se le conoce como el inverso multiplicativo. Bueno, entonces veamos un ejemplo. Entonces miren que acá tenemos otra vez la tablita. Es la misma tabla, pero observen los números. Miren que ya están diferentes. La cantidad 1 inicia en 2 y la cantidad 2 inicia en 10. Pero si la cantidad 1 aumenta, miren que la cantidad 2 disminuye. Aquí de 2 pasó a 4 y esta de 10 pasó a 5. Luego, si sigue aumentando, de 4 pasa a 5, miren que esta sigue disminuyendo. Luego esta aumenta a 10 y la cantidad 2 sigue disminuyendo. Entonces, es cómo funciona la proporcionalidad inversa.
Cuando una cantidad aumenta, la otra va a disminuir. Entonces, es de esta forma como funciona. ¿Alguna pregunta con esta tablita? ¿O está claro? Profe, lo que yo no entiendo es cómo el 2 y cómo el 4 pasa a 5. Ah, bueno, ya eso lo vamos a ver ahorita. Pero por ahora necesito que les quede claro el concepto. Cuando una cantidad aumenta, la otra disminuye en proporcionalidad inversa. Y cuando hablamos de proporcionalidad directa, significa que si una aumenta, la otra también tiene que aumentar. Entonces, esa es la diferencia entre la directa y la inversa. Bueno, entonces, con un ejemplo, dice, el tiempo que se tarda en construir una casa entre 22 obreros es de 10 meses. Aquí no era 22, eran 2. Entre 2 obreros es de 10 meses. Si el número de obreros aumenta, el tiempo que se tarda es menor. Entonces miren que tiene mucho sentido, porque si ustedes contratan a 2 personas para construir una casa, pues se van a demorar mucho tiempo. Pero si contratan a 20 personas para construir una casa, pues se van a demorar menos tiempo. Entonces ahí es cuando se habla de proporcionalidad inversa. Si aumentan los obreros, disminuye el tiempo. Entonces veamos la tabla. Entonces dice, iniciamos con 2 obreros y se demoran 10 meses. Si contratamos a 4 obreros, pues entonces ya se van a demorar la mitad del tiempo. Se van a demorar 5 meses. Y si contratamos a 5 obreros, ya se van a demorar un poquito menos de la mitad, que va a ser 4. Entonces, de esta forma, aumentan los obreros, disminuyen los meses. Les repito, cuando aumenta una cantidad, disminuye la otra. Entonces, podemos decir que estas dos magnitudes, la de los obreros y la de los meses, tienen una relación de proporcionalidad inversa, porque cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye y viceversa. Entonces, claro este concepto, reafirmo, de la proporcionalidad inversa, Mariana. Profe, es que o sea, ¿cómo serían las respuestas? Porque se supone que si 10 dividido 2 da igual a 5, todas tienen que dar lo mismo o dan diferente. Ah, Es que no entiendo. bueno, es que todavía no hemos llegado hasta allá, gracias por preguntar. Resulta que en la proporcionalidad directa, pues dividíamos, ¿se acuerdan? Para hallar la razón de proporcionalidad. Pero en este caso no dividimos. En este caso lo que hacemos es que vamos a multiplicar. Y ya lo vamos a ver en la siguiente. ¿Alguna otra pregunta respecto a esta diapositiva? A esta tablita, a este ejemplo. No. Bueno, entonces veamos. Entonces, la constante o razón de proporcionalidad. Con el ejemplo que dice, si multiplicamos ambas magnitudes, podemos calcular la constante de proporcionalidad. Es decir, que siempre obtendremos el mismo resultado. Pero entonces, cuidado, recuerden, cuando hablamos de la proporcionalidad directa, vamos a dividir. Cuando hablamos de la proporcionalidad inversa, vamos a multiplicar. Eso les debe quedar muy claro, no se les puede olvidar. Proporcionalidad directa, ¿multiplicamos o dividimos? Dividimos. 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 Correcto. Entonces, solo tenemos dos opciones. En la directa dividimos y en la inversa multiplicamos.
No hay nada más en qué confundirse. Entonces, vemos con la misma tabla de ahorita. Ya sabemos los valores. 2 obreros, 10 meses. 4 obreros, 5 meses. 5 obreros, 4 meses. Entonces, acá simplemente lo que hacemos es multiplicar. 10 por 2, 20. 20. 5 por 4, pues 20. también es 20. 20. Y 4 por 5 20. 20. también es 20. 20. Entonces, préstenme atención a un detalle. Profe, dan el mismo resultado. Sí, dan el mismo resultado, pero aquí es multiplicando. Y en el ejemplo anterior era dividiendo. Profe, ¿y si da un diferente resultado, qué pasa? Entonces, significa que el valor que estamos utilizando no es correcto, porque siempre debe dar el mismo. Bueno, entonces, lo que les iba a comentar. En la división es importante el orden de los números, como los ponemos. Por ejemplo, en la división poníamos el de abajo arriba y el de arriba abajo. ¿Sí se acuerdan? Que estaban como invertidos. Pero aquí no importa cómo los pongamos, porque como es una multiplicación, no importa el orden, siempre nos va a dar lo mismo. Es lo mismo 10 por 2 que 2 por 10, ¿sí? Entonces, en este de la multiplicación no importa el orden, pero en el de la división sí. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta tablita y la multiplicación? No, señor. Bueno, entonces No, profe. veamos 2 ejemplos más. Estos 2 ejercicios los vamos a hacer aquí en la clase. Es Una uno, pregunta. sí, ¿Usted va a dime. mandar, perdón, va a mandar eso por la plataforma o por el WhatsApp? Se los mando por ambos, listo. Le digo a la profe que se los envíe al grupo y también en la Ah, plataforma. bueno, profe. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces, Profe, arriba es 4. ¿cómo? El primero es 4. ¿4 qué? Ah, en este ejercicio. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver. Siempre nos dan como un ejemplo que es como una pregunta para resolver el problema, ¿cierto? Entonces nos dicen, el primero es de proporcionalidad directa. Cuando hablamos de proporcionalidad directa, ¿qué significaba? Que aumentaba las dos cantidades, ¿cierto? Entonces ya sabemos, por ejemplo, que aquí no nos puede dar un número menor que el 3, porque ya vimos que el de abajo aumenta, entonces el de arriba tiene que aumentar también. Y el ejemplo dice, si en 3 cajas caben 36 bananos, ¿cuántas bolsas, ahí eran cajas, cuántas cajas necesitamos para guardar 48 bananos? Y hay que hallar la razón de proporcionalidad. Entonces, lo vemos ahorita. ¿Cómo hallamos la razón de proporcionalidad? ¿Quién se acuerda? Dividiendo. Y, ¿y dividimos qué números? El de arriba con el de abajo, no, profe. Primero el de abajo con El el de de arriba. abajo y luego el de arriba. Bueno, entonces lo voy a escribir por aquí a un ladito. Vamos si soy capaz. Entonces dice que dividimos 36. Profe, ¿cierto, profe, que es lo mismo dividir el de arriba con el de abajo, No, es diferente. ¿no? No, Cuando porque le da otro resultado. exacto, cuando multiplicamos, no importa el orden, pero acá en la división sí tenemos que poner el de abajo arriba. Entonces, lo voy a escribir por aquí en el momento.
Entonces tenemos 36 dividido 3. Y eso es igual. ¿Cuánto nos da 36 dividido 3? 20, 12. profe. 12. Ay, sí, 12, es que 20. Entonces, con esto, 36 dividido 3, hallamos la razón de proporcionalidad. Lo voy a poner aquí. Razón de proporcionalidad. Razón de proporcionalidad. Entonces, digamos que haciendo esta división, ya nosotros hallamos esa razón. Y les pregunto, así para que ustedes lo piensen. A ver, con estos números que tenemos aquí, el 3, el 36 y el 48, ¿qué otra operación podríamos hacer para hallar el 12 como resultado? Solamente utilizando algunos de estos números que hay aquí en la tabla. Mariana. Profe, el 4. El ¿Cómo? 4, profe, el 4. Ah, bueno, Cuatro. sí. Digamos que en este caso, la respuesta para llenar la tablita es el 4. ¿Por qué? Porque, como ya sabemos que hay que dividir, entonces el paso siguiente es buscar un número que cuando dividamos 48 entre ese número, pues nos dé 12, ¿cierto? Entonces, si ponemos aquí el 4 y El 48 lo dividimos entre el 4. por aquí ponemos 48 y esta vez es dividido entre 4, pues la división, el resultado, también nos debe dar 12. Entonces voy a poner este por aquí. Ahora, si yo les dijera, por ejemplo, ya sabemos que para 48 bananos necesitamos 4 cajas. Y si yo les dijera, si tengo 7 cajas, ¿cuántos bananos me caben? ¿Quién nos puede responder eso? 12. 12, 12, profe. 12. No, si profe. tenemos 7 cajas, ¿cuántos bananos me caben? Entonces voy a hacer aquí en esta tablita. Profe, Tenemos 7 cajas. Entonces necesitamos saber cuántos bananos me caben. Mariana. profe, creo que sí tendría que dar 12, ¿cierto? Sí. Sería 84. Entonces, 84. Si dividimos 84 entre 7, nos tiene que dar también 12. Entonces, acá tenemos, Estaba perdida porque no sabía si era que no y cuando era dividiendo. Es dividiendo 48 por 84. ¿Ve?
36 por 88, 48. No, dividimos el número de abajo, en este caso 36, lo dividimos entre el de arriba. 36 dividido 3 nos da 12. 48 dividido 4 nos da 12. 84 dividido 7 nos da 12. Siempre nos tiene que dar 12 cuando hagamos la división. Ah, ya. Ah, ya entendí, profe. Bueno, entonces, cuando les pregunte la razón de proporcionalidad, ¿cuál es? Entonces, la respuesta va a ser 12. ¿Sí? ¿Entendido? Y pues si les pongo una tablita con espacios en blanco como esta, pues ya saben lo que tienen que hacer, pues es encontrar el número que hace falta para completarlo. ¿Alguna pregunta, duda sobre esta parte? ¿No? ¿Todo bien? Profe, una pregunta. Sí. Profe, yo estaba pues mirando la de abajo y cómo se hace esa, no la entiendo. Bueno, entonces ya vamos a hacer la de abajo. Ah, bueno, señor. La de abajo ya no es lo mismo que esta, porque esta es proporcionalidad directa y la de abajo es proporcionalidad inversa. Bueno, entonces voy a poner aquí los numeritos en otro color para saber que esos fueron los que necesitábamos hallar. Listo. Y esto también lo voy a poner en rojo. Listo. Bueno, entonces el otro ejercicio dice proporcionalidad inversa. Se necesitan 5 obreros para levantar un muro en 8 horas. ¿Cuántos obreros se necesitan para levantar el muro en 2 horas? Y pues también hallar la razón de proporcionalidad. Entonces recordemos que como ya es una proporcionalidad inversa, entonces miremos que acá abajo aumentó o disminuyó el valor. Acá. Disminuyó. Disminuyó. Entonces, si disminuyó abajo, arriba, ¿qué tiene que pasar? ¿Disminuir o aumentar? Aumentar. Aumentar, Aumentar. profe. Creo que ya me lo sé. Mariana, sí, dime. Arriba creo que son 20. No Entonces, estoy mal. 20. Sí. Y la respuesta es correcta. Entonces, ¿alguien sabe, o Mariana, por qué es 20? Porque si multiplica el 20 por 2 da 40. Exacto. Entonces, ya la tienen clara, ¿no? Es fácil. Voy a copiar esto, lo voy a pegar acá. Entonces, en este caso ya no tenemos que dividir, sino que tenemos que multiplicar. Entonces, 5 por 8 es igual a 40. Y eso es la razón de proporcionalidad. ¿Eso qué significa? Que todas las multiplicaciones me tienen que dar siempre 40. Entonces aquí, 20 por 2 es 40. Entonces veamos. Si les digo que son 40 obreros, entonces ¿cuántas horas se demora? Una, profe. Si son 40 obreros, entonces se va a demorar una hora. Una. Correcto. Entonces miren que es muy fácil. Simplemente es hallar los números que al multiplicarlos pues me den
el resultado o la razón de proporcionalidad. Entonces, lo más importante siempre es que al iniciar, pues, hallemos la razón de proporcionalidad. ¿Cómo la hacemos? Pues siempre nos dan dos valores iniciales. Acá nos dijeron que eran 3 cajas y 36 bananos. Entonces, con esos dos datos, hallamos la razón de proporcionalidad. Y entonces ya sabemos que los otros números que hallemos, pues al dividirlos o multiplicarnos, pues nos tienen que dar lo mismo, lo que nos haya dado el primero. Y acá en la inversa, pues lo mismo, pero ya sabemos que es multiplicando. Nos dieron 5 obreros y nos dieron 8 horas. Entonces 5 por 8, 40. Esa es la Profe. razón de proporcionalidad. ¿Sí, Valeria? Es que a María José la sacó el Zoom, que sí lo puede aceptar. Miro. Listo, gracias. Y entonces, exactamente igual. El resultado que nos dé en la primera, pues nos tiene que dar en las demás. Así como están acá, pues en la tablita. Todas las divisiones me van a dar 12. Todas las multiplicaciones me van a dar 40. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, profe. Bueno, chicos, entonces, les voy a compartir, solamente les voy a dejar 2 ejercicios, ¿listo? 2 ejercicios, uno de directa y otra de inversa. Se los dejo allí en la plataforma y también se los envío a la profe por WhatsApp, ¿listo? Los resuelven, es muy cortico, lo suben a la plataforma y nos vemos entonces a las 11:40 con la clase de sistema, ¿listo? Bueno, señor. Bueno, ya. Muchas Gracias, gracias, profe. Bueno, Bueno. señor, muchas Profe. gracias. Hasta luego. Bueno, chicos. Gracias, profe. Chao. Chao. Chao, Vale. profe. Chao, profe. Chao.